Saludos a todos. En esta ocasión vamos a platicar del siguiente recurso en materia de amparo, que es el recurso de queja. En la ocasión anterior estuvimos exponiendo las generalidades del recurso de revisión, el primero de los recursos que analizamos en los términos que presenta la propia ley de amparo, así como los criterios jurisprudenciales. En esta ocasión, como ya lo comenté, vamos a hablar en los mismos términos del recurso de queja, que es otro de los medios de impugnación que prevé justamente la ley de amparo. Vamos a ver en qué supuestos es procedente y cuál es la forma de substanciación que la propia ley prevé para este recurso. En primer término, como es lo correcto, determinar que el objeto del recurso de queja es solicitar a un órgano superior que revise la decisión tomada por el órgano jurisdiccional respecto a alguna cuestión examinada durante el proceso, con el fin de corregir dicha decisión, ya que el recurrente considera que ésta le resulta gravosa por haberse dictado de forma errónea o alejada de la legalidad. Como ustedes pueden ver a partir de la definición, es una definición común con los medios de impugnación, porque al final y en el fondo lo que se pretende es justamente que se revoque una decisión que ya se encuentra tomada. Sin embargo, por supuesto, los supuestos de procedencia son distintos en cada tipo de recurso, de acuerdo con las finalidades que la propia ley le atribuye, además de las precisiones procedimentales. Básicamente, la diferencia entre el recurso de revisión y el recurso de queja es relativa a los supuestos de procedencia. En el recurso de queja se refieren a decisiones preprocesales, intraprocesales o posteriores al proceso que no suponen decisiones de fondo sobre el asunto de ese proceso. Entonces ahí ya encontramos una primera e importante distinción con el recurso de revisión, y además no solamente es la distinción, sino que en el fondo este medio impugnativo lo que nos permite es justamente tratar de que el órgano jurisdiccional cambie el sentido o revoque aquellas decisiones que ya ha tomado, pero no de fondo, sino generalmente, como lo vamos a ver en momentos posteriores, son cuestiones de trámite en su mayoría. En cuanto a la competencia, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del recurso de queja podrán conocer, según se trate, las salas de la Suprema Corte o los tribunales colegiados de circuito. Esto dependiendo, por supuesto, del tipo de procedimiento en el que ésta se interponga. En lo que hace a la procedencia en el amparo directo, el recurso de queja procede contra las resoluciones que enuncia el artículo 97 de la Ley de Amparo en su fracción primera, y que son las que tenemos aquí. Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación. Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. Las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. Las resoluciones que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios, las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado,
y las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Esos son los supuestos de procedencia de la queja en el amparo indirecto. Por lo que hace al amparo directo, y a diferencia de la revisión, que se encuentra estrictamente limitada en este amparo, la queja procede en diversos supuestos. Cuando se trata de la autoridad responsable, el recurso procede en estos casos: cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente, cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue esta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. En cuanto a la sustanciación del recurso, en primer término, que es justamente el momento para interponerlo de forma legal, el plazo general para la interposición, es de 5 días. Sin embargo, la ley de amparo contempla 2 plazos excepcionales en el artículo 98. Primero, cuando se trate de suspensión de plano provisional, el plazo será solo de 2 días hábiles. Por otra parte, cuando el motivo de la queja es que se omita tramitar la demanda de amparo, el recurso se podrá interponer en cualquier momento. El recurso se debe presentar siguiendo las reglas generales por escrito. El documento se entrega ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, y en caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso se debe plantear ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio de amparo. El aspecto general del escrito de queja es que se expresen los agravios que causan la resolución recurrida en la línea argumentativa de lo ya comentado. En sus agravios, el recurrente debe expresar el razonamiento jurídico por el cual considera que la decisión de la autoridad impugnada no cumple con los términos legales debidos. También deberán presentarse las copias de rigor, una copia del escrito para el expediente y otra copia para cada parte, señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que conozca y resuelva del recurso. Esta exigencia no es necesaria cuando el recurso se presente en forma electrónica. En este caso también se pueden realizar por parte del órgano algunas prevenciones al promovente. Cuando éste no exhiba las copias suficientes y necesarias de las que hablábamos hace un minuto, se le debe requerir para que en el plazo de 3 días atienda esa omisión y las presente. En caso de que no lo haga, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo, al igual que en el recurso de revisión, cuando se trate de actos restrictivos de la libertad, como suelen ser los existentes en materia penal, o bien cuando se afecten intereses de menores o de incapaces, así como de las víctimas u ofendidos involucrados. Es la misma excepción que veíamos en el recurso de revisión y que de hecho ya se encuentra previsto y resuelto por la propia jurisprudencia, donde se establece que en estos casos particulares que además se consideran sensibles, no se deberá desechar el recurso por la sola cuestión de la falta de copias. En el caso del recurso que estamos mencionando, el artículo 102 de la Ley de Amparo establece una regla particular de acuerdo con la cual dentro del procedimiento de amparo indirecto, el juez de distrito o el Tribunal Unitario de Circuito están facultados para suspender el procedimiento. Esto se aplica cuando la queja se interponga contra resoluciones que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, siempre y cuando a juicio del órgano se estime que la resolución dictada en ella
pueda influir en la sentencia o cuando de resolverse en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. Aquí se exceptúa lo relativo al incidente de suspensión. Cuando en el escrito de agravios no se haga la transcripción de la parte de la sentencia con relevancia constitucional o no se exhiban las copias para las partes, se requerirá al recurrente para que en el plazo de 3 días subsane esas deficiencias. En caso de que no lo haga, se tendrá por no interpuesto el recurso. Una vez que ha sido admitido, el artículo 101 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional deberá notificar a las demás partes la interposición para que ellas, en el plazo de 3 días, señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano que deba resolver. Una vez que haya transcurrido ese plazo, el órgano conducto enviará el escrito del recurso junto con la copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás documentales que estime pertinentes. En caso de que la queja presentada contra la resolución que concede o niega la suspensión de plano o la suspensión provisional, el órgano jurisdiccional deberá notificar a las partes y de inmediato deberá remitir el expediente al que corresponda la copia de la resolución, el informe en materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a esta autoridad el informe materia de la queja. En su caso, la resolución que se encuentre siendo impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Y bueno, finalmente llegará el punto de resolución en el que una vez que el órgano competente para decidir sobre la queja haya recibido las constancias remitidas por el órgano jurisdiccional, la resolución se dictará dentro de los 40 días siguientes de acuerdo con lo que establece el artículo 101 de la Ley de Amparo. Este plazo no se aplica en la queja contra resoluciones que conceden o niegan la suspensión de plano o la provisional. En este caso, el recurso se deberá decidir dentro de las 48 horas. Una característica muy importante de la queja es que si se encuentra fundado el recurso, la autoridad que conoce sustituye a la recurrida, de modo que dicta la resolución correspondiente sin necesidad de reenvío. Esto con excepción de que la resolución implique responder el procedimiento. En este caso, quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos a los cuales se debe sujetar el cumplimiento. Esto es lo relativo al recurso de queja. Como ustedes pueden observar, se trata de un recurso muy sencillo, pero no por ello menos importante, puesto que permite, como lo comentábamos al inicio, que las partes tengan, la parte quejosa tenga la oportunidad de que se vuelva a revisar la resolución que emitió la autoridad y que de esa manera se pueda restituir en aquellos derechos que se consideran violados, por supuesto, en los términos de su procedencia. Agradezco mucho su atención y nos vemos para el siguiente tema. Hasta pronto.